Soy Francis Chapelet, soy organista, vivo de vez en cuando en Lietor, donde tengo una cabaña en el monte. Pero la razón de mi estancia en Lietor no ha sido el paisaje ni para vivir aquí unos momentos de tranquilidad, sino la restauración prevista por el cura entonces, en los años 80, de este órgano. Cuando me llamaron para ver el órgano, no contesté, porque vi en el mapa que Lietor era muy lejos de mis andanzas en Castilla y León, y un día en Francia recibí un billete de avión Burdeos-Madrid y de tren Madrid-Albacete para que venga de todas maneras. Vine aquí, éramos en los años 81, y me di cuenta de que este órgano era un órgano de gran valor, perfectamente intacto, con todos sus tubos, menos uno, y pudimos hacer sonar el instrumento enseguida. Después hice un segundo viaje y después de una pequeña limpieza y una afinación, di la primera audición. Ha sido un acontecimiento extraordinario aquí, de escuchar este órgano. Y después el cura hizo un atraco. Las personalidades, los banqueros, los políticos, todos en la sacristía, y hablamos de la posibilidad de una restauración. Estos señores dijeron, sí, pues claro, ya podríamos ayudar, sí, pero como siempre las parroquias no hacen nada, y don Paco, el cura, dijo, aquí tenemos 200.000 pesetas, lo que era una cantidad en aquella época. Y entonces todos los políticos se quedaron boca abierta y no pudieron dar marcha atrás. Y el año siguiente la restauración tuvo lugar, con un organero francés, Pascal Coirin, ayudado de otro organero que trabajaba en su taller, Alain Faye, que normalmente desde aquel momento viene cada año para cuidar y afinar el órgano. La historia al principio es esa. Después hubo conciertos todos los años, hasta que un día hablamos con don Paco de la posibilidad de poner un órgano nuevo en la segunda iglesia, el convento. Pero hacer un órgano nuevo para tocar todo tipo de música, eso es un reto muy difícil porque un órgano vale muchísimo dinero. ¿Cómo vamos a hacer? Podríamos hacer una suscripción popular, lo que se ha hecho. Pero, ¿por dónde vamos a empezar? Yo tomé las medidas del coro hasta la bóveda para ver de qué altura disponíamos. Y, por casualidad, hubo un órgano en venta en el pueblo muy conocido de la Costa Azul que se llama Saint-Tropez. Y negociamos el precio con el alcalde, porque los órganos en Francia pertenecen a los ayuntamientos y no a las iglesias. Y con mis padres decidimos comprar todo el material. Después ya veríamos lo que vale y lo que no vale. Y entonces un día llegué con mi coche con el primer juego montado en sus soquetes, y ha sido el primer elemento del órgano del convento. Después todo el material llegó aquí, y entonces la gente, al ver el material que venía, pues empezó a ayudar con la suscripción popular. Muchos organeros en Francia me han ayudado. Uno dándome un fuelle restaurado, otro dándome otro juego, otro los tubos de fachada. Ha sido el alcalde de Périgueux,
que es una ciudad de la región suroeste de Francia. Había un órgano desmontado. Yo le indiqué el plan que teníamos y él me dijo, vas a los almacenes municipales y tomes lo que necesitas. Ha sido un regalo fantástico de la ciudad de Périgueux. Y entonces, poco a poco, hicimos este órgano nuevo. Muchos organeros se han puesto al trabajo, pero la clave del montaje de este órgano nuevo ha sido Alain Faye, un organero francés que vive cerca de Burdeos y que viene desde aquel momento todos los años para cuidar los órganos. Y así es la historia. A partir de este momento, 1993, se inauguró el nuevo órgano. Las tallas, porque es una fachada barroca, las tallas la hizo un profesor de matemáticas que vivía aquí. Compramos también otras en Orche, es un pueblo de Guadalajara donde hay unos talleres de esculturas. La policromía y el dorado a pan de oro lo hicieron los chicos. Todo el rebaño de chicos que rodeaban el cura tenían entre 15 y 18 años en aquel momento. Y ha sido una obra colectiva, muy interesante, muy valiosa, que no he visto en ningún otro sitio en el mundo. Lo que ha pasado aquí es una cosa única. Y 2 años después, el órgano está ya pronto, afinado, y se hace una inauguración solemne. Naturalmente, todo esto sin un cura valioso y que tiene ganas de trabajar y que trabaja y que sabe empujar a la gente, no hubiéramos podido hacer nada. Pero don Paco ha sido realmente un hombre excepcional para llegar primero a restaurar este órgano y después a construir el órgano nuevo. Todos estos jóvenes que rodeaban el cura y la parroquia componían una especie de mafia, lo que llamaba yo la mafia, porque realmente todo se combinaba entre ellos, y exactamente como pasa en Nápoles, los de la mafia que quieren hacer algo, que sea bien o malo, lo hacen. Aquí lo han hecho bien, entonces es una ventaja. Don Paco tenía 3 iglesias, dice, pues me gustaría que haya 3 órganos. La idea ha sido esa, muy sencilla. Y como la iglesia es muy pequeña, pues el órgano es muy pequeño, pero la fachada es muy bonita, son fachadas de estilo barroco que corresponde perfectamente con la decoración pictural de las paredes. Y es un órgano de 3 juegos, es suficiente para el uso que se quiere hacer en el momento de las Navidades. No se puede repetir el mismo modelo de órgano. Aquí es un órgano barroco español, donde se toca sobre todo la música dicha española, de la época del 16 hasta el 18. Y el repertorio que se puede tocar en este tipo de órgano, no diría que es limitado, porque no, se puede tocar muchísimas cosas, pero hay una gran parte del repertorio, y sobre todo la mayoría del repertorio de Johann Sebastian Bach, que no se puede tocar aquí, porque no hay pedalero, la disposición de los teclados son distintos, etcétera, etcétera. Así que la idea era de hacer un órgano en el convento, un órgano para tocar todo, un órgano de tocar todo, como decimos. La música, todo el repertorio de Bach, todo el repertorio clásico francés, el repertorio también romántico del siglo XIX y el repertorio moderno, porque se puede tocar también toda la música contemporánea. Así que es un órgano para hacer todo tipo de música,
de todos los países. Y a partir de este momento, el Festival de Órgano de Lietor se amplía de manera considerable, porque hay una serie de 4 conciertos, 2 consagrados a la música clásica que se tocan aquí en este órgano, y 2 otros conciertos que van en el convento para escuchar la música de todos los países europeos del siglo XVI, si se quiere, hasta el siglo XXI. La mayoría de los organistas bien conocidos en el mundo han pasado por aquí. El ciclo de conciertos que podemos apreciar ya tiene 36 años. Al principio con este órgano, cuando estaba solo, y después con los 2 órganos, este órgano de la parroquia y el del convento. Con la calidad de los organistas invitados, que vienen de todos los países europeos, podemos decir que este festival de 4 conciertos cada año, en mayo y junio, es uno de los más importantes que hay en España. Por su regularidad, por su calidad y también por el ambiente que existe en el pueblo en este momento. Porque festivales de órganos hay, pero en un pueblo pequeño de menos de 2.000 habitantes, creo que no hay muchos. Hay uno en la provincia de Palencia, en Castilla y León, eso que es una cosa que he creado hace ya casi 40 años, eso funciona también muy bien, pero la atmósfera no es la misma que aquí. Aquí es una cosa totalmente distinta que asombra a todos los que lo han visto y lo han escuchado por primera vez, porque la calidad está, nunca hubo conciertos deficientes o realmente que no interesan a nadie. No, siempre hemos procurado hacer cosas de primera calidad y que entusiasme al público. Y el público está entusiasta porque estos 4 conciertos, las iglesias están sobrellenas desde hace 36 años y la gente muy fiel, los que vienen cada año, los que vienen de manera, ocasional, desde lejos. Hay gente que hacen 1000 kilómetros para venir aquí a escuchar los conciertos, lo que no es corriente. Y por eso podemos ser todos la mafia, el cura, yo, ¿por qué no? Podemos ser orgullosos de todo lo que hemos hecho a lo largo de 36 años. Pues pasa que había otros 2 órganos completos que no habían sido saqueados, uno en el pueblo de Ferez y el otro bastante grande en el Bonillo. Creo que son los 2 primeros que se han restaurado en la provincia. Y después se ha recompuesto el órgano de Elche, que es un órgano considerable, muy grande, con un material totalmente nuevo. Y también el de Casadeves, efectivamente. Y hace poco me han dicho que se había rehabilitado el órgano de la Catedral de Albacete. A raíz de la restauración del órgano de Lietor y de la construcción del órgano nuevo y del festival que ha acompañado estas resurrecciones y estas creaciones, porque el órgano del convento es una creación, otros pueblos se han metido en este camino, como el Bonillo, Ferez, Elche, Villadevés y hace poco la restauración del órgano de la Catedral de Albacete.
Así que se ha creado un movimiento que esperamos que siga adelante y que no se pare. Se pararía si las fuentes de subvenciones desaparecen, pero espero que las autoridades tendrán conciencia de que esta faceta del arte es importantísimo porque es un arte vivo. Es un arte vivo, la música es un arte vivo. Y la gente se desplaza en masa para escuchar esto. Entonces, hay que continuar. Lietor, primero, cuando uno viene por primera vez, después de una vuelta, se descubre de manera brusca, de repente, el pueblo de Lietor en su roca, que ha sido el pueblo primitivo árabe en la roca que domina el río Mundo. Entonces, para todos los que llegan por primera vez, es un choque. No la llegada por la carretera nueva, la llegada por la carretera antigua. Es un choque de verdad. Y había una vida, en aquel momento Lietor era un pueblo agrícola que se dedicaba sobre todo a la huerta. Y los productos de esta huerta se vendían. Bueno, pueblos atractivos hay muchos, y no solamente en España, pero hay que decir que el ambiente de Lietor me ha sorprendido. Un ambiente que me ha parecido siempre alegre. Lietor es un caso como nunca he visto en Castilla y León. Aquí es muy distinto. Hablo de Castilla y León porque es una región que conozco muy, muy bien, pero Lietor es un caso aparte y toda la gente que ha venido conmigo se ha quedado sorprendido y ha manifestado el deseo de volver. Además, como el cura había enseñado a la mafia a trabajar en el dominio de la arqueología, pues un día, en un sitio llamado Los Infiernos, han descubierto un montón de objetos metálicos árabes que cuentan entre el conjunto más importante que hemos encontrado en Europa de material árabe, de material de todos los días. Y sobre todo el famoso candil, que es una cosa firmada además, y que es un objeto único en el mundo de aquella época. Yo tengo, al contrario de la mayoría de mis colegas, casi todos mis colegas tienen músicos en la familia. Yo de pequeño he vivido en Argelia. Y entonces en Argelia órganos había, en Orán, pero cuando tenía 10 años no era lo que me atraía. Lo que me atraía era el mar, los barcos, los cañones, porque era la época de la Segunda Guerra Mundial, y yo vivía cerca del mar, encima de un acantilado. Muchas batallas he visto, batallas navales también, y entonces con todos mis amigos que tenían la misma edad, entre 10 y 12 años, nos apasionaba. No era la guerra, pero estábamos realmente involucrados en todas estas batallas. Nos gustaba. Debo decir que nos gustaba. Cuando había una batalla naval y tal, los cañones que iban todos a la vez tirando, pues entonces nosotros estábamos, y la música nada. Y al regresar a Francia, cuando tuve 14 años,
Bueno, mi madre me había puesto entre las manos de una hermana que tocaba a misa, el armonio. Entonces he empezado a leer las notas con ayuda de mi madre, que tocaba bastante bien el piano, y teníamos un piano en casa además. Entonces he empezado a tocar así un poquito. Y cuando regresé en Europa tenía un pequeño conocimiento de la música, y cuando fui a París, no por primera vez, porque he nacido en París, pero de pequeño no me daba cuenta. Pero cuando regresé en París, que tenía 15 años, al escuchar por primera vez el gran órgano de la iglesia de la Madeleine, pues entonces eso me llamó la atención. Y a partir de este momento decidí orientarme en la música, pero era tarde ya. La mayoría de mis colegas, pues ya a 10 años, 12 años, ya saben tocar. Yo no sabía nada. Soy una vocación tardía.